Hola, hola, hola. Bienvenido a Desbloquea tu inglés. Muchas veces hemos pensado que aprender inglés es muy difícil, que se necesita muchos años de práctica, se necesita tener talento, ser un genio para aprender. Pero ¿qué crees? Que esos son puros mitos. Y yo te voy a contar algunas verdades sobre el proceso de aprender un idioma como el inglés. Hay gente que cree es una misión imposible. Pero si yo te digo que en realidad el problema no es el inglés, sino la forma en cómo estás intentando aprenderlo. Aquí te vamos a explicar algunos mitos y la forma de romper con esos mitos, esas ideas que nos ponen una barrera para aprender inglés. Entonces empezamos. Lo primero que vamos a ver son las 4 claves que nos pueden trabar el aprender inglés. Por ejemplo, tenemos ciertos mitos, hay otros factores por los que creemos que parece que es muy difícil hablar inglés. Te voy a dar unos consejos también para que esto sea más fácil, algunos trucos. Y vamos a hablar sobre la motivación y la mentalidad. En cuanto a los mitos, hay gente que cree que es necesario tener talento para aprender inglés. Pero ¿qué crees? Es falso. Esto no tiene nada que ver con talento, sino con la práctica constante. Eso sí, hay que practicar. También hay gente que tiene facilidad para el idioma, pero no es porque tengan un don especial, sino simplemente porque encontraron un método que les sirvió. Y de eso se trata esto, encontrar una forma de aprender que sea más fácil. Hay otra idea, otro mito, que es sobre que los niños aprenden idiomas rápido, que solamente si no aprendiste de niño, entonces ya después te va a costar mucho trabajo. Es cierto en cierta parte, o sea que los niños tienen como cierta ventaja porque a ellos no les da pena, no les avergüenza equivocarse. Pero ya un poco más grandes, nos da mucha vergüenza el equivocarnos frente a otros, ¿no? Y tenemos que aprender esa estrategia de ser conscientes, de ser disciplinados. Y a veces, o sea, ya teniendo eso, esta constancia, la práctica constante, vas a aprender inglés mucho más rápido de lo que hubieses pensado. Otro mito es que el inglés tiene muchas reglas gramaticales, muchísimas, y que es muy diferente al español y entonces se complica. Pero no es tan diferente de si tu lengua nativa es el español, no es tan diferente. Entonces es más fácil aprender inglés que español, ¿eh? Así que, y sobre todo lo importante es aquí aprender con el contexto. Así es más fácil. ¿Qué pasa? Otra idea errónea que tenemos es que tenemos que vivir en un país donde se habla el inglés para que sea más fácil de dominar. Claro, si te vas a vivir a un país donde las 24 horas del día estás escuchando el idioma, pues lo vas a terminar hablando, ¿no? Pero, ¿qué crees? Hay otra forma de hacerlo sin que te mudes a otro país. Por medio de películas, de audios, clases virtuales, comunidades en línea. Hay muchas formas que puedes reemplazar esa inmersión sin tener que mudarte desde la comodidad de tu casa. Y otro mito que tenemos es también que si cometemos errores, nadie nos tomará en serio. Ese también es un error muy grande, ¿no? Porque todos nos equivocamos. Incluso los hablantes nativos se equivocan. Lo importante es que vayas viendo tu progreso, avanzando poco a poco. Esa es la idea. Y aprender de los errores, por supuesto, pero que los errores no nos detengan. Y esto es lo único que genera todos estos mitos e ideas erróneas que tenemos, lo único que nos quedan son barreras mentales. Entonces lo que necesitamos aquí es cambiar la mentalidad a una mentalidad abierta, práctica constante y con los recursos adecuados. Así, el inglés ya no va a ser un reto imposible. En cuanto a los factores, ¿qué factores nos hacen pensar que el inglés es difícil? Que se pronuncia de una forma, se dice, o sea, se escribe de una forma y se dice de otra.
y que uno se puede confundir, ¿no? Por ejemplo, hay palabras que se escriben muy parecido y se pronuncian diferente. Pues, ¿qué crees? Hay reglas. Y si nos aprendemos esas pocas reglas, podemos descifrar entonces cómo se pronuncia cada palabra. Luego que también hay muchas excepciones gramaticales, que hay gramática y que hay muchas que no se cumplen. Sí, pero no todo es así tampoco. Entonces, el plural, por ejemplo, de mouse, ratón, es mice, no mouses. Pero el plural de house sí es houses. Entonces, nada más nos tenemos que aprender esas excepciones que no son tantas. Luego tenemos acentos y dialectos variados. Es cierto, cada país de habla inglesa también tiene su acento, aunque la estructura es la misma, ¿no? O sea, no se habla lo mismo, o sea, no tienen el mismo acento en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia o en otros países. Esto hace que muchas veces nos tengamos que prestar mucha más atención a la pronunciación del vocabulario, pero también hay trucos para reconocer esos acentos, no se preocupen. Luego tenemos las frases verbales, que eso en español no lo tenemos, que son los verbos acompañados de una preposición. Y entonces al acompañarlos de una preposición, cambian totalmente el significado. Y también, o sea, lo único que tenemos que aprender es la preposición, qué es lo que le hace al verbo, y ya con eso podemos utilizar todos los verbos, las frases verbales que querramos. Es muy fácil eso. Luego también tenemos vocabulario, mucho vocabulario extenso y complejo, ¿no? También tenemos que muchas palabras son sinónimos, pero con matices distintos, ¿no? Por ejemplo, decimos big, large y huge. Todos quieren decir de grande, pero depende cómo lo uses. Y también hay un truco muy interesante, que es que el inglés y el español comparten ciertas palabras que se llaman cognados. Entonces, al compartirlas, tú ya hablas, tu lengua materna es español, entonces ya tienes más de 15,000 palabras comunes en inglés, que bueno, eso también va a ser en otra clase. Vamos a explicar esto. Entonces, lo único que tienes que utilizar es la lógica, no la memoria. Luego la ortografía. Por ejemplo, se pronuncia, eso que decíamos, se pronuncia de una forma y se escribe de otra. También hay reglas que las vamos a aprender. O el doble significado también es que depende del contexto, el contexto en que lo utilices. Y luego tenemos la entonación. No es lo mismo si tú al terminar la oración bajas el tono o lo subes, si haces una afirmación o si haces una pregunta. Entonces, bueno, todos esos son detallitos que los vamos a ir aprendiendo, pero no se compliquen, no es difícil. Luego tenemos algunos consejos, esto sí. Tenemos que prestar atención que tenemos que aprender por contexto, o sea, de qué se trata la historia, porque si estudiábamos listas de reglas, o sea, de nada me sirve memorizar, mejor dicho, una lista de palabras si no sé cómo usarla. Entonces, en vez de estudiar, por ejemplo, la gramática del pasado simple, podemos empezar con I went to the store yesterday. Fui a la tienda ayer. Entonces vemos cómo se utiliza. También lo vamos a ver. Exposición diaria al idioma. Aunque no estemos en un país de habla inglesa, podemos estar pendientes, por ejemplo, de escuchar canciones, pero tratando de entender la canción, ¿no? Podemos escuchar podcasts, podemos ver películas con subtítulos o sin subtítulos, películas en inglés con subtítulos en inglés o sin subtítulos. Por ejemplo, podrías cambiar el idioma en tu teléfono para que vayas practicando. Entonces, de esa forma podemos ir sumergiéndonos en el idioma. Y sobre todo mucha práctica en todo lo que pueda todo el tiempo, ¿no? No tener miedo a cometer errores, a equivocarnos. Siempre que estamos aprendiendo algo nuevo, nos vamos a equivocar. Pues no pasa nada.
No se trata de hacer las cosas perfectas, sino de comunicarme aunque me equivoque. Y, por ejemplo, otras herramientas que podemos utilizar, hay aplicaciones también en internet, hay plataformas de intercambio, hay mucho contenido en inglés que nos puede servir para ir practicando. Y sobre todo ponernos metas posibles, ¿no? No es lo mismo decir que quiero hablar inglés fluido, ¿no? Si no, por ejemplo, esta semana me propongo aprender 10 palabras nuevas o esforzarme por ver un episodio de mi serie favorita sin subtítulos, por ejemplo, ¿no? Metas pequeñas y posibles, y eso te va a ir dando la pauta de ir viendo tu progreso. Por ejemplo, puedes practicar con las cosas que te interesan. Si te gusta la cocina, ver recetas en inglés. Si te gusta la tecnología, sigue blogs o videos. La idea es que vayas viendo tu aprendizaje. Puedes cantar, si te gusta cantar. Hay muchas canciones que eso te va a ayudar a mejorar la pronunciación y a aprender frases cotidianas. Puedes buscar la letra en internet y irlas cantando mientras las escuchas. Puedes ir anotando las palabras que no entiendes para luego buscarlas. Y sobre todo que esto sea como parte de tu rutina. Aprender un idioma no es cosa de un día ni de 2 días. Lleva tiempo, pero sobre todo constancia. Pero si tú tienes la constancia, lo vas a hacer en menos de lo que piensas. Y bueno, con esta lo que hacemos, vamos a cambiar nuestra mentalidad. El inglés va a ser más fácil, práctico y hasta divertido, te lo puedo asegurar. Y luego tenemos la motivación y mentalidad para aprender inglés. Tenemos que ir viendo que el aprendizaje es algo gradual, pasito a pasito, poco a poco, ¿no? Si tú quieres aprender en un mes, olvídalo. No, no es así. Tienes que ir, es como entrenar un músculo. Los resultados no van a llegar de la noche a la mañana. Hay días que vas a decir, no entendí nada, me cuesta trabajo, pero vas a ir viendo cada avance, cada pequeño pasito que des va a contar. Podrías hacer, por ejemplo, un registro de tus logros, aunque sean pequeñitos. Entendí una frase nueva, ya puedo pedir algo en inglés o puedo ver una serie sin subtítulos. Cambiar el miedo por la curiosidad. A veces el miedo es el mayor problema que tenemos. En vez de enfocarme en no quiero equivocarme, mejor me digo que puedo aprender si lo intento, ¿no? Entonces, si lo intento, puedo aprender algo. Si no lo intento, me quedo con mi error. ¿Y tu por qué? Esto es muy importante. Si tienes un por qué, o sea, ¿para qué quieres estudiar inglés? ¿Para qué quieres saber? Para viajar, para poder tener un ascenso en tu trabajo, para que puedas entender tus series, o por crecimiento personal, porque me gusta. Pero esto es muy importante que tengas claro tu propósito, porque esto es lo que te va a mantener motivado. Si dices, de aquí a un año tengo que aprender por lo menos cómo pedir la comida en un restaurante porque voy a viajar y necesito saber cómo le hago en un restaurante, cómo le hago en el aeropuerto, cómo hago para visitar lugares, para preguntar precios de los souvenirs. O sea, tienes que tener un objetivo. Y sobre todo ser constante, no intenso. Es mejor estudiar 15 minutos diarios que hacer una sesión de 3 horas una vez al mes. La constancia construye el hábito. Aunque sean 15 minutos, encuentra momentos en tu día a día para que vayas integrando al inglés de forma natural. Visualiza tu éxito. Imagina cómo te sentirías al ver una película sin subtítulos, tener una conversación fluida o conseguir un trabajo gracias al inglés. Esa imagen mental puede ser una gran fuente de motivación. Es muy interesante. En fin, ahora dime en los comentarios, ¿cuál ha sido tu momento más what aprendiendo inglés? ¿Ese error épico o esa palabra que te hizo sufrir? Te leo y nos reímos juntos. See you later, alligator.